Bueno, hola a todos, yo soy Ghost y el problema, bueno, no, problema no. Vamos a reaccionar a FNAF, al lore de FNAF, a las 2:30 de la mañana. Si os preguntáis dónde estoy en mi cama. Estoy sujetando el móvil con las piernas. De hecho, esto que estáis viendo aquí es mi manta. Por lo tanto, este no es el que vamos a reaccionar, simplemente voy a poner el inicio porque, el clásico. Vamos a reaccionar al más reciente, el cual es técnicamente el... no es canon, pero es el más acertado. Vamos a empezar. De Five Nights. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's hay que olvidarse que estos son juegos y quiero que tomen realmente esta saga como lo que es. ¿Terror? Sí, pero sobre todo ciencia ficción. Antes de comenzar... Ya está. Solamente, solamente eso era lo que quería escuchar. Bueno, la segunda cronología es esta. Y es lo que vamos a dar. Para volver a entender la historia de Five Nights at Freddy's, primero hay que olvidarnos de la vieja cronología y saber que esto no es terror, Por eso sino pasó esto. ciencia ficción. Hola, sean bienvenidos a este video, uno que nos tomó muchísimo tiempo en realizarlo, por lo que ¿les parece si aclaramos un par de reglitas para la convivencia? Primero, esta no es una cronología oficial. Sí. Segundo, este video es bastante directo en la historia. Por Uh. lo que hemos decidido escribir un libro sobre esta cronología, no solo respaldando con datos todo lo que van a ver, sino detallando con mucha más información eventos que no saldrán en este video. Pueden acceder ya mismo en la descripción. También quería darle las gracias a estas 4 personitas de acá por ayudarme a... Os dejaré aquí los nombres de mientras de las personitas para que los veáis. Mientras digo una cosa. Si queréis, comentadme si os interesaría que entrara al sitio web este que ha dicho. Un sitio web era, no me acuerdo, el libro este. Hermano, tengo Alzheimer o algo así para no acordarme de algo que me han dicho hace 30 segundos. Bueno, voy a darle ya. Pero comentadme si queréis o hacer no. todo esto posible. Tercero, como ya les dije, esta es la primer parte de la cronología y mucha gente trabajó en el video, por lo que si Sí. sos un creador de contenido, no nos molesta que reacciones esto en directo junto a tu público. Uf, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jota. Era un crack. Si os preguntáis qué es esto, es una bufanda, ¿vale? Siempre me lo estoy poniendo. Voy a decir una cosa, Jota, muchísimas gracias, de verdad, tío. Y pues bueno, una cosa, siempre cuando yo reacciono a algo, siempre si ustedes escuchan el título o en la descripción, intento siempre poner el link al canal, ¿vale? O sea, yo no reacciono y hago el plan, oh, mirad, este vídeo lo he creado yo lo he hecho. No, no. Yo siempre doy de esto del crédito. Yo nunca voy a dejar así en blanco, ay, en blanco a la persona. O al menos siempre enseño el canal, como mínimo eso. ¿Bien? Pero por favor, no resubas el contenido de esa reacción a tu canal de YouTube o al menos pedime permiso antes, porque queremos utilizar todos los fondos de este video. Día 3. A ver, voy a investigar cómo se hace y lo voy a intentar, ¿vale? Sinceramente no sé cómo hacerlo. Voy a publicarlo, pero si en una semana o lo que sea no puedo contactar o no puedo hacer no sé qué, voy a borrar el vídeo. Joder, es que no sé cómo hacerlo, ¿eh? Voy a investigar un montón. O si no, comentadme cómo hacerlo, porfa. Video para hacer una segunda parte mucho más grande. Sí, Gracias. porfa. Con todo esto dicho, sean bienvenidos a la cronología de Five Nights at Freddy's. Dios, así estoy más cómodo, sí. Quiero palomitas. En algún lugar, en algún momento, un niño llamado William Afton nace, creciendo en un hogar sin cariño y sin encontrar refugio en la sociedad. Durante la mayor parte de su tiempo tuvo una vida miserable, llena de Hermano, abusos y lore de destratos que, Alastor. como no podrían ser de otra forma, terminaron por crear una persona trastornada. Tremenda Un animación. comportamiento que al pasar los años no se notaba en su aspecto físico. De hecho, siempre se lo veía como una persona normal y simpática, de apariencia algo descuidada, robusta y con una fuerza mayor a la media. Gordo. Quizás por su inteligencia a la hora de hacer dinero o simplemente por talento, Afton, con el correr de los años, logra fundar su propia empresa, Afton Robotics. Tengo un amigo que se inspiró para hacer uno de sus logos antiguos, ya no lo usa,
Mi mejor amigo, de hecho, utilizaba antes el engranaje del logo de William de Afton Robotics como su logo de YouTube. Es una cosa bastante ahí. Pero como a este Vamos. empresario no le gusta perder el tiempo, encuentra el amor rápidamente en una mujer con la cual tienen a su primer hijo. Un psicópata tiene mejores relaciones amorosas que yo. Michael, y a su segundo hijo, Crying Child. Con el tiempo conocería a un joven creativo, un artista, llamado Henry Emily, quien, a diferencia de la apariencia normal y actitudes de Afton, Henry era mucho más raro. No solo porque parecía ser alguien que siempre estaba despistado en su día a día, sino porque sus actitudes sombrías y antisociales no daban la mejor impresión que uno puede tener de una persona. Wow. Me acaba de describir perfectamente. Pero eso no quita en absoluto que haya sido uno de los hombres más inteligentes con el cual Afton se haya topado en toda su vida. Es por eso que estrechan sus manos, las sacuden como buenos amigos y así es como juntos abren Fredbear Family Dinner. Un hermoso restaurante familiar con el cual todos estarían encantados teniendo un éxito relativo. Y quien estaba teniendo éxito, pero en otras cuestiones, era William, ya que para 1980 nacería su pequeña bebé Elizabeth. Bueno, a ver, en realidad no se sabe si es al 100% 1980, pero es entre 1979 a 1980. ¡Ah! ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, en el libro de The Four Closet se nos menciona que la niña ingresó al jardín de infantes y la edad mínima en Estados Unidos para ingresar a estos lugares es de 5 a 6 años. Por lo que si sabemos que Elizabeth murió en 1985, ya vamos a llegar ahí, no se preocupen, solamente hay que restar la edad mínima de ingreso y nos da la fecha de su nacimiento, entre 1979 a 1980. Pero sigamos, por esos años Es más vieja cuando que mi nace padre. Elizabeth, la tercer hija de Afton. Y se estarán preguntando, ¿Henry tenía una familia? Bueno, sí, Henry está casado con una mujer y tiene dos hijos gemelos, Charlotte y Sammy, quienes nacieron un 13 de mayo de 1980. Como se imaginarán, los 80 fueron épocas ocupadas, no solo en cuanto a hijos y familias y cosas del estilo, sino que es en ese momento cuando Henry diseña los animatrónicos de resortes híbridos, unos robots que funcionaban de dos formas, siendo tanto animatrónicos como trajes en los que podía caber una persona, los famosos Springlocks. Es así como aparecen Fredbear y Spring Bonnie. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Así es como en 1983, Henry, con la experiencia adquirida a partir de los trajes Springlocks para Fredbear Family Dinner y con el éxito del restaurante, decide avanzar y crear más animatrónicos, los íconos de una nueva franquicia, Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Por eso, junto a Afton, deciden fundar Fazbear Entertainment, la compañía dueña de una nueva cadena de pizzerías llamada Freddy Fazbear Pizza, y junto a este, una rama en la que estaba más especializado William, Fazbear Enterprise, una división encargada de las operaciones económicas como la compra de negocios, abrir nuevos restaurantes, y es a partir de ahí como logran abrir varios Freddys en diversas ciudades. Hay que admitirlo, 1983 fue un gran año para estos amigos, pero William quería mejorar un poquito más a los animatrónicos. Ya habían pasado de ser trajes híbridos a convertirse en robots al 100%. Ahora solo faltaba que estén vivos. Uf, contrólenme. Podéis llamarme William Afton, le voy a meter... Ya me callo, eso no William lo voy a ya decir ni había de coña. visto lo que Henry era capaz de crear, y obsesionado en la búsqueda de darles vida, los amigos encuentran un camino en común. Henry le propone crear unos discos ilusorios para ahorrar trabajo. ¿Y qué es esto de ahorrar trabajo? Bueno, imagínense que eso de ponerle vida a robots no debe ser como una tarea muy sencillita que digamos, por lo que Henry dice una frase que explica más que 1000 palabras. ¿Por qué tratar de crear la ilusión de la vida si tu mente puede hacerlo por ti?
Es ahí donde entran los discos ilusorios. Unos discos, como lo dice su muy creativo nombre, del tamaño de una moneda que emiten un sonido tan pero tan agudo que a menos que le prestes atención nunca lo vas a poder escuchar. Así, a través de sonidos subconscientes, el disco altera la realidad de las personas y produce cosas que nuestra mente interpreta que suceden cuando en realidad no hay nada. A eso es a lo que Henry se refería con ahorrar trabajo. Pero en la casa de William, el temita ese de querer darle vida a objetos inanimados estaba Harry siendo Potter. explorado sin querer por su propio hijo, Crying Child. ¿Y cómo es que un niño puede hacer algo tan complicado como eso? Bueno, en realidad es que no lo sabe. Crying Child es un niño que tiene mucho miedo a los animatrónicos, debido a que una vez en el restaurante malinterpretó lo que vio entre las sombras y desde entonces les tiene terror. Es por eso que en todo momento está triste, con miedo. Y siempre, al estar acompañado de su peluche favorito, comienza a literalmente traspasar estos sentimientos al juguete, causando lo que se conoce como agonía. William se percata de esto y debido a que está obsesionado con la búsqueda de la inmortalidad, por las noches comienza a llevar a su hijo a una casa falsa diseñada únicamente para experimentar con él. Joder. FNAF 4, tío. Más que una casa falsa, un laboratorio. Así es como usando gas alucinógeno, discos ilusorios Una y cuatro. varios maniquíes, crea a los Nightmares, los animatrónicos que terminarán por sellar el trauma del niño. Y mientras que Crying Child vivía todas estas pesadillas, William se lo pasará monitoreándolo desde sus oficinas subterráneas, estudiando sobre cómo el miedo puede darles vida a los objetos. Por supuesto que William lleva todo al siguiente nivel y es ahí cuando su hijo Michael se ve envuelto en la psicopatía de su padre y lo ayuda por el simple hecho de divertirse molestando a su hermanito, sin saber de los experimentos que Afton estaba tramando. Experimentos que llegan a tal punto que William, en el afán por seguir manipulando a su hijo, coloca un micrófono dentro del peluche, el cual lo usaría para irle diciendo frases que lo aterren aún más al niño. Y para cereza del postre, Michael, en el día de cumpleaños de Crying Child, reunió a sus amigos y dijo: hoy es un gran día para asustar a mi hermanito y ponerlo en la cabeza de un animatrónico, ¿no? Así es como se produce la mordida del 83, dejando un sentimiento de culpa enorme del cual Mike nunca... ¿En serio? ¿Te deja un sentimiento de culpa el haber aplastado la cabeza de tu hermano pequeño? No, mejor no digo nada. liberarse. Un sentimiento que lo presenciamos cuando Crying Child, dentro del hospital en estado de coma, logra escucharlo. Puedes Es verdad una cosa. Poco se habla de lo duro que es el niño, ¿eh? Ha aguantado eso y tenía 8 o 11 años, diga, era o algo así, ¿no? El niño estaba duro. oírme. No sé si puedes escucharme. Lo siento. Y sabemos que Crying Child tiene sus últimos momentos en un hospital por el sonido del monitor de presión cardíaca o incluso porque en la casa falsa nos encontramos con algunos objetos de hospital al lado de su cama. Al morir, su alma es enviada por el peluche al que tanto lloró a un plano espiritual, llamado el Flipside. Pero no se vuelvan locos, porque por más que tenga un nombre raro, es básicamente un limbo. Todos entienden lo que es un limbo, ¿no? Ahí es donde suceden los acontecimientos de Five Nights at Freddy's World, y que probablemente no retomemos hasta tiempo después. Solo recuerden lo último que le dice el peluche: tengo que juntarte. Una oración que conecta directo con Five Nights at Freddy's World, ya que es con esa misma frase que el juego comienza, dándonos a entender que la conexión entre el final de Five Nights at Freddy's 4 y el comienzo de Five Nights at Freddy's World es más cercana de lo que parece. Pero, ¿qué es lo que pasaba mientras en la Tierra? Bueno, con la muerte del niño, William reflexionaría sobre su vida y se retira al campo para vivir tranquilo, en paz, y Haceme eso win. nunca pasó. Porque tras la muerte de Crying Child, Afton redobla sus intenciones y decide experimentar con Michael. Aunque se nos está escapando un detalle. Recuerden que había muerto un niño dentro del restaurante en medio de una fiesta de cumpleaños.
Cuanto menos una polémica en la ciudad se generó, y los socios de Fredbear Family Dinner pudieron sobrellevar la situación diciendo de que en realidad el traje animatrónico no tuvo un mal funcionamiento y por eso le aplastó la cabeza al chico, sino que por culpa del joven Mike y su pequeña broma fue eso lo que dio lugar al accidente. Pero como la gente aún desconfiaba de este argumento, Henry, para evitar este tipo de críticas y recuperar la confianza de sus clientes en el restaurante, crea Security Puppet, un animatrónico encargado de la seguridad de los niños. Y a ver, hay algo que no les conté sobre la relación de estos dos amigos. Y es que William siempre tuvo muchos celos de su compañero. Celos porque Henry era más capaz. Celos porque creó a los Springlocks, a los animatrónicos e incluso a Security Puppet. Y sabía perfectamente que todo lo podía hacer sin su ayuda. Afton no podía tolerar que su socio fuera más capaz que él. Y es por eso que luego de percatarse que el alma de Crying Child seguía por ahí, viva, decide utilizar a la hija de Henry como su nuevo sujeto de prueba. Es así como a finales de 1983, en lo que suponemos es octubre, durante una fiesta de Halloween dentro de Fredbear's, unos niños encierran a Security Puppet en su caja de regalo para que no pudiera salir, y en una pésima decisión echan a Charlotte del restaurante, dejándola indefensa frente a un William que aparece en su auto para concretar su primer asesinato. Para cuando Security Puppet logra salir y encuentra el cadáver de Charlotte, este la abraza y así es como su alma se fusiona con el animatrónico, transformándose en Puppet. Este hecho hizo que la gente de la ciudad ya no confiara más en el local. Primero el niño mordido por un traje animatrónico y ahora una niña muerta en un callejón. Los clientes no encontraron la forma de creerles una vez más a los socios, y así es como cierra en 1983 Fredbear Family Dinner, un local que de familia ya no tenía nada. Para Henry, su hija lo era todo, por lo que entra en depresión, no puede creer lo sucedido, no sabe quién ha cometido el crimen y comienza a llorar meses sobre una muñeca de trapo que le había comprado a su hija hace un tiempo, Ella. Todo ese sufrimiento inexplicable de un padre que perdió a su hija es traspasado a la muñeca, quien termina cobrando vida debido a la agonía que sentía Henry. Para 1984, Henry empezó a creer que la muñeca de Charlotte, Ella, había cobrado vida, por lo que luego de mes tras mes de llorarle, abandonado por su esposa y su otro hijo, Henry, en un estado de completa locura, comienza a pensar que Ella es Charlotte. Y el siguiente paso era lógico para una mente tan desgastada como la de este sujeto. Ella necesitaba crecer. Así, Henry decidió crear 4 versiones animatrónicas de distintas edades de su hija. Cada edad, una faceta de vida: infante, niña, adolescente y adulta, dándole comienzo a las Charliebots. Y sí, sé que se pueden estar preguntando, ¿en dónde encaja todo esto con los juegos? ¿Por qué no aparece ninguna de estas versiones de Charlie, ni siquiera en algún minijuego de por ahí? Bueno, tranquilos, ¿sí? Si bien no hay repercusiones visuales de esto, simplemente sirve para conocer más a Henry, y que no quede como una simple figura que solo cumple el papel de ser el socio o el amigo de William Afton. Henry estaba tan desolado con su pérdida que al crear la primera versión animatrónica de Charlotte, puso dentro de ella a la muñeca de trapo y usó los discos ilusorios para hacerse creer a sí mismo que en verdad su hija seguía allí. Luego de esa primer Charlie, vino la segunda. Esta sería un animatrónico con el cuerpo de una niña de unos 5 a 7 años, y quien reemplazará a la primera versión, que será reutilizada como un juguete de armario. Incluso esa primer Charliebot en el futuro será producida en masa por Fazbear Entertainment. Pero en el presente... Solamente hay que decir que hay que dar gracias a Dios que estos tíos no eran sociales ni nada, porque imagínate que de la nada entras a la casa de tu amigo, ¿vale? Y de la nada ves 4 animatrónicos de la imagen de su hija, con la forma de su hija en diferentes escenas.
un poco perturbador, diría yo, ¿eh? Henry entendió que su nivel de locura era demasiado y empieza a tener breves momentos de baja cordura, donde se cuestionaba a sí mismo sobre si lo que hacía era lo correcto. Pero quien no se cuestionaba absolutamente ni un poco lo que estaba haciendo era William, porque al ver que su plan había funcionado enterándose de que Charlotte estaba en el cuerpo de Puppet, le despierta aún más el interés en saber cómo funciona el temita este de las almas y los animatrónicos. Quizás ese 1984 no pudo averiguar cómo incursionar más en esto, pero al año siguiente, un suceso lo cambiaría todo. Para 1985, Henry termina el cuerpo animatrónico de la tercer Charlie y comienza la construcción de la cuarta versión de su hija. Pero algo pasa, y poco a poco va despertando de su locura y toda esa sensación de impotencia comienza a transformarse en ira, infectando a esta última versión y dejándola siempre encendida, haciendo que esté consciente en cada segundo y observando a todo a sus alrededores, desde un simple dibujo en la pared hasta cómo Henry le hacía juguetes a la segunda versión de Charlie, lo que comienza a provocarle envidia. Es así como una noche, la cuarta versión intenta matar a la segunda Charlie debido a los celos que tenía provocado porque Henry siempre le prestaba más atención. Para suerte de la versión más chica, Henry logra salvarla justo a tiempo y decide arreglar a este último modelo. Pero al entender que estaba hecha con ira, sabe que no tiene arreglo y abandona tanto a esa Charlie como a todo el proyecto, quedándose sin su familia, sin sus Charlies y marchándose, recuperando su cordura. Mientras tanto, algo dentro de William se estaría impacientando al ver que las mismas tácticas que usaba con Crying Child no funcionaban en Mike. Por eso decide ir al denominador común de sus dos experimentos exitosos. Si en ambos casos había resultado que eran niños quienes se fusionaron con objetos, quizás ahí estaba el secreto. Por eso, William empieza a secuestrar chicos que son abandonados o maltratados por sus familias, claramente víctimas fáciles de engañar, y así les presentó a Rory. Rory era tan solo un niño de 7 años que se ve atraído por la figura de William, y eso lo podemos observar en el minijuego Midnight Motorist, en donde podemos especular que jugamos como el padre de Rory, primero llegando a un bar para emborracharnos y luego, ya en casa, nos encontramos con unos diálogos agresivos por parte de esta persona para al ir detrás del hogar observar una ventana rota y unas huellas de cómo Rory se escapa con Afton usando el disfraz de Spring Bonnie, alejándose de su familia, una que simplemente viendo los diálogos podemos intuir cómo lo maltrataban y yéndose sin saberlo junto al hombre morado. Y a ver, sé que puede parecer bastante aventurado decir que este de acá es el padre de Rory porque hay miles de interpretaciones a este minijuego, pero lo que sí podemos asegurar es que este no es William Afton en absoluto. Y por una simple razón, la huella que podemos encontrar coincide con el modelo del traje de Spring Bonnie, por lo que si este es o no es el padre de Rory o es alguien más, es irrelevante. Lo que el minijuego quiere que tengamos en cuenta es cómo William secuestraba a los niños. Al final, Rory es encerrado en la misma casa falsa en donde alguna vez estuvo Crying Child para terminar siendo un experimento más de William. Pero a ver, pensemos que en algún momento Afton va a tener que dejar de hacer estos secuestros ya que se veía muy expuesto a ellos. Recorrer kilómetros y kilómetros para secuestrar niños y encima salir de la comodidad del restaurante. Eso no parece ser muy inteligente. Y así... A ver, si no estoy hablando mucho, pero nada es porque faltan 7 minutos para las 3 de la mañana. Pero más que por eso se me están durmiendo los pies, porque acordaos que estoy sosteniendo el móvil con las rodillas y tengo que tener los pies más o menos hasta en la manta, tío, ahí.
Dejémoslo así. Aprovechando el éxito que tuvo Freddy Fazbear Pizza, decide crear Circus Baby Pizza World, un nuevo restaurante donde veríamos cómo William desarrollaría a los animatrónicos Funtime bajo Afton Robotics. Funtime Freddy, Hostia. Valora, Su Foxy, hija. Circus Baby, entre otros, quienes tienen solo un objetivo, tal y como muestran sus planos: atrapar y seguir realizando experimentos en niños. Y recalco la palabra niños por dos razones. La primera es porque Afton quiere seguir experimentando con el miedo de ellos para ver si logra dar vida a un objeto y así acercarse a obtener la inmortalidad. Y la segunda es porque un niño es mucho más fácil de engañar que un adulto, e incluso hasta es más fácil de esconder dentro de un animatrónico. La cuestión es que el plan de William falla de manera abrupta cuando, debido a una supuesta fuga de gas que iba a darle tiempo para poder agarrar a algún niño entre la confusión, es Elizabeth, a pesar de su padre haberle insistido en que no se acerque a Circus Baby bajo ningún concepto, quien se acerca y el animatrónico logra engañarla con un helado. Fijaos en los ojos. Fijaos en los ojos de Circus Baby. Para luego suceder lo que todos imaginan. No es eso, no es eso. Debido Ahora, a el esto, color. Afton Ahora. cancela el proyecto de Circus Baby y mantiene un perfil bajo durante un tiempo, por lo que decide ir a lo simple, a lo que siempre tuvo que haber hecho: conseguir los niños dentro de la cadena de restaurantes que fundaron con Henry ya hacía unos años. Así, usando el traje de Spring Bonnie, es como consigue tener a sus 5 víctimas que tanto ansiaba. La primera fue Susie. Ella fue engañada por Afton debido a que él sabía que la niña hacía poco tiempo perdió a su perro, supuestamente debido a un choque automovilístico. Esto fue la excusa perfecta para decirle que él sabía dónde estaba su perro y Susie terminaría dentro de Chica. El segundo fue Jeremy Jr., un niño del cual no tenemos mucha más información más allá de que es quien posee a Bonnie. El tercero fue Gabriel, a quien le gustan mucho los videos con albóndiga y lo importante es que está metido dentro de Freddy. Como cuarto tenemos a Fritz Jr., del cual sabemos que tiene pecas y no mucho más, aparte de que está dentro de Foxy. Y por último, Cassidy, una niña con el cabello largo y negro, quien es la quinta asesinada por Afton y posee a Golden Freddy. Todos estos niños fueron puestos uno por uno en los distintos animatrónicos que podemos ver en el minijuego Give Gift, Give Life, donde Puppet salva las almas de cada uno de los niños colocándolas en un animatrónico. Esto comprueba la teoría de William y ahora logra confirmar al 100% lo que suponía desde la muerte de Elizabeth. Por Es supuesto imbécil. que las alarmas en la ciudad habían sido encendidas y esto lo podemos ver en los diarios colgados en Freddy Fazbear Pizza, el lugar donde todos los hechos sucedieron. Dentro de los diarios vemos que William está siendo investigado como posible culpable de los hechos, pero que al final, como se muestra en un monitor, nada fue probado en la corte, lo que dio lugar a que Afton quede libre sin ningún tipo de cargos. Pero la franquicia de restaurantes no se salvó, y así es como todos los Freddys cierran definitivamente para 1985. Algo que, como supondrán, a William no le importaba mucho, y en la emoción por haber comprobado lo que tantos años y crímenes le habían tomado, asesina a un sexto niño del cual desconocemos cómo terminó con él. Pero Balloon Boy. sí sabemos cómo es su rostro y su nombre: Andrew. Él es a quien Afton nunca debió matar y quien terminaría poseyendo a Golden Freddy junto con Cassidy. Pero si bien es verdad que William tenía un problema de tener que lidiar con el espíritu de un niño que quería la venganza, por culpa de todo el caos, maldad y agonía que fue provocando, dentro del pelotero abandonado del restaurante empieza a surgir una entidad la cual por el momento llamaremos Agony. Una fuerza caótica y oscura que se alimenta del sufrimiento. Simplemente he hecho una cosa ahora para mi comodidad, ¿vale? Y ya está. Ahora continuamos. Afton, en su plan por seguir en búsqueda de la inmortalidad, decide llevarse parte del metal de los endoesqueletos animatrónicos con el fin de experimentar en sus Ay. oficinas.
Ahí es como tras varias pruebas descubre el remanente, una sustancia que la podía obtener gracias al metal de los animatrónicos poseídos, casi como si el metal fuera una especie de conductor para esta sustancia, tal como el cobre lo es para la electricidad. Y por eso decide abrir Circus Baby Entertainment and Rental, un servicio de animatrónicos para eventos privados. Este lugar a partir de ahora va a funcionar como la base de operaciones de William, pero no por mucho tiempo, ya que si bien Afton nunca fue condenado, la policía le seguía sus pasos y es por eso que decide con urgencia irse del lugar para nunca más volver. Y para ser sinceros, lo hizo en un timing casi guionado, porque justo cuando Afton emprendía la huida, en ese mismo 1985, Agony, que recordemos es una criatura que se moviliza por el dolor y el sufrimiento, logra encontrar a la fuente perfecta que lo represente, a una de las Charlie Bots que Henry hace tiempo había abandonado, a la cuarta versión de Charlie, creando así un nuevo ser, uno que no tiene límite moral alguno, uno lleno de odio, Eleanor, quien de a poco iría causando muertes por donde caminara y depositando las almas de sus víctimas en las pelotas del pelotero del cual Agony surgió. Obvio que Henry nunca se enteró de esto. Hacía meses que había dejado a un lado todo lo que tuviera que ver con las Charlie Bots y permaneciendo lo más lejos posible de todo lo que le haga recordar a su antiguo negocio y a su ex socio. Por eso, en una decisión final, Henry decide cortar todo lazo con su anterior vida, vendiendo Fazbear Entertainment a un comprador. Pero no sin antes crear un sistema de reconocimiento facial para una nueva gama de animatrónicos, los Toys, y una vez finalizado, decide marcharse de la compañía. Con nuevos dueños, Fazbear Entertainment decide relanzar el negocio abriendo una nueva pizzería con animatrónicos mucho más amistosos, más coloridos, simpáticos y sobre todo infantiles. Unos que no le hagan recordar a las personas que en los locales anteriores habían metido la cabeza de un niño en un animatrónico para luego mandarlo al hospital. Así, para 1987, el restaurante es abierto. Pero por supuesto las cosas nunca son fáciles y William decide volver al escenario para entrar a trabajar como guardia de seguridad y seguir con su plan de asesinar niños, pero siendo buscado aún por la policía, decide trabajar bajo un nuevo nombre, Dave Miller. Para ese entonces, William ya no era el hombre robusto que habíamos conocido en un principio. Su apariencia se había deteriorado, estaba más delgado, más pálido y con una expresión... Está haciendo mi win. desagradable en su Mira, rostro. se la ha marcado ahí del Dave Miwin. sabía que el restaurante había colocado reconocimiento facial en los Toys como un método de confianza para darle más seguridad a los clientes y que no volviera a suceder lo de hace unos años. Por lo que tenía muy en claro que en cuanto pisara el lugar, las almas lo iban a reconocer. Es por eso que vacía una máscara de Freddy y la usa para sobrevivir durante toda la noche. NAF 2. De igual forma, el reconocimiento facial, las tecnologías y herramientas innovadoras que implementaron los nuevos dueños no detuvieron el plan de William y logra asesinar otros 5 niños dentro del restaurante, siendo los que vemos en Save Them. Esto provoca que Eleanor sea atraída por toda esa agonía que William había causado y se manifieste a través de los Shadows. Y hablando de niños, ¿recuerdan a Jeremy Jr., el segundo niño y quien posee a Bonnie? Bueno, su padre es Jeremy Fitzgerald, quien al ver que la investigación criminal de su hijo había quedado en la nada, él mismo decide empezar a investigar. Por lo que cuando este nuevo restaurante es abierto, Fitzgerald decide ponerse en modo detective y un 7 de noviembre de 1987 entra a trabajar como un guardia de seguridad. Todo con la intención de encontrar nuevas pistas sobre el crimen no resuelto. Y a decir verdad, este tipo nació para defenderse de los animatrónicos, porque logra sobrevivir a cada una de las 6 noches dentro del restaurante y es pasado al turno día. Y sí, lo sé. Si al final Fazbear había encontrado un empleado que era eficiente, no hacía desastres y lograba sobrevivir a los animatrónicos, ¿por qué lo cambian de turno?
Bueno, eso es porque la empresa descubre que William Afton estaba haciéndose pasar por otra persona, causando los asesinatos que vimos en el minijuego Save Them y destruyendo a los animatrónicos Withered en un intento por conseguir más remanente. Un hecho que no sabemos debido a los diálogos que se mantienen entre Fungi, un empleado e instructor contratado por Fazbear Entertainment para darles consejos a los guardias de seguridad, y Jeremy en la sexta noche. Ya durante el turno día, Jeremy es atacado por Mangle destrozándole el lóbulo frontal y terminando en coma, causando la mordida un 13 de noviembre de 1987. Pero olvídense de que el restaurante cierre por este incidente o algo por el estilo, porque esa misma noche, Fritz Smith, que como supondrán es el padre de Fritz Jr., otro de los niños que William asesinó y quien posee a Foxy, también se encontraba en la búsqueda de lo sucedido con su hijo. Esto debido a que suponemos que tanto Fritz como Jeremy estaban en contacto para encontrar más respuestas. Respuestas que Fritz logrará tener cuando Foxy, quien está poseído por su hijo, al ver a su padre reacciona de forma distinta que los demás animatrónicos, siendo mucho más activo durante la única noche que su padre trabaja en el restaurante. Un detalle que incluso en un principio se pensó que era un bug del juego, cuando en realidad era un hijo queriéndose comunicar con su padre. Esto despertaría la curiosidad de Fritz, por lo que decide investigar a los animatrónicos y al examinarlos, el olor a muerto de estos se le termina pegando a su cuerpo y es despedido por el personal de la empresa en su primer día de trabajo. Al final, el escándalo de la mordida sale a la luz, el restaurante cierra y los toys son destruidos por completos, a excepción de Puppet. Así, para ahorrar costos, los dueños deciden reabrir el primer Freddy Fazbear Pizza. Lo importante es que para 1988, el viejo restaurante ya estaba nuevamente abierto, por lo que parecía que las cosas iban más o menos bien. Bueno, en realidad eso era por fuera, porque cuando nos adentramos un poco, los asesinatos seguían ocurriendo. Si bien no sabemos cuántos guardias contrataron durante ese periodo, sí sabemos que Eleanor iba depositando sus almas dentro de las pelotas que luego iban al pelotero para seguir alimentándose de toda esa agonía. Fueron 5 años que Fazbear pudo salirse con la suya, teniendo muertos que lograban encubrir debido a que nadie nunca los encontraba. Pero para 1993, las cosas cambiarían. En esa fecha, debido a los fuertes rumores entre la gente de que nadie nunca debía trabajar como guardia de seguridad en ese restaurante, Fungi es quien toma el puesto solamente por una semana con el fin de grabar mensajes para los siguientes guardias y que a estos se les facilitará su tarea. El problema es que a partir de la cuarta noche, los animatrónicos se activan. Escucharía ruidos, se alarmaría, pero ya era demasiado tarde para él, quien en sus últimas palabras nos dice: para luego terminar la comunicación. Un puesto disponible otra vez, y debido a la falta de dinero, sumado a la curiosidad de entrar al restaurante que alguna vez fue de su padre, Michael decide ingresar como guardia de seguridad. Ahí es cuando Fazbear le entrega el Security Logbook, el cual Mike le cambia muy apropiadamente el nombre a Survival Logbook, un libro que lo conservará durante años. Y para suerte, todo le sale bastante bien. Solo tuvo que seguir las indicaciones que Fungi llevó a grabar antes de su muerte y el chico logra sobrevivir 6 noches como guardia de seguridad. Durante esos días, al quedarse dormido en su trabajo, Mike tiene varias pesadillas producto de los experimentos que su padre hacía con él. Experimentos que no tuvieron resultados, pero sí que lo afectaron. Y así, durante la séptima noche de trabajo, debido a una motivación propia, investigaría a los animatrónicos, pero al igual que Fritz Smith, al manipularlos hace que su mal olor se les pegue, y es por eso que el equipo de Fazbear se entera que ha estado tocando a los robots, por lo que es despedido, siendo el último guardia de seguridad que aquel restaurante vería. Ya que para ese 1993 ninguna otra empresa quiso comprar el local, y así es como Freddy Fazbear Pizza terminaría cerrando el mismo año.
Ah, ¿y recuerdan a Rory? Bueno, vayamos a 1995 a ver qué pasó con este chico. Hasta donde sabíamos, hace 10 años atrás, cuando sucede supuestamente el minijuego Midnight Motorist, Rory es secuestrado por Afton y encerrado en la casa falsa para experimentar con él. El problema es que ocurrió un error inesperado, dando lugar a que Rory saliera de la simulación e intentara escapar recorriendo todo el subterráneo. Ahí es cuando descubre que todos estos años ha sido engañado, pero aún así, luego de escuchar una grabación que Afton había dejado en caso de que suceda algún error, logra convencer al chico de reactivar el gas alucinógeno para reiniciar el bucle una vez más. En ese mismo año, William se pone en contacto con Michael para que le... Me encanta que tenga las manos también de color morado ahí, está muy bien. Una cosa, si no he hablado mucho, es claramente por la hora que es, primero de nada. Y también porque me estoy enfocando mucho en entenderlo todo, ¿vale? Porque yo el lore que me he visto fue el primero y me lo vi hace como 5 o 4 años. O sea, me lo he visto hace tiempo. Así que por eso prefiero ahora mismo concentrarme. Si no digo muchas cosas es por eso, ¿vale? haga el favor de que baje a lo que fue Circus Baby Entertainment and Rentals y busque a su hermana. O bueno, en realidad esa fue la excusa que usó William, ya que en realidad lo que quería era que su hijo vaya en búsqueda del remanente que tantos años le había... Dios, de esto me acuerdo, tío. Aquí, de este, ¿cómo se decía? Le van a inyectar un montón de remanente a Michael. Le van a inyectar ahí, costado vamos. y que por culpa de que no tenía más Ni el acceso vagabundo a con ese lugar fentanilo. desde que Henry había vendido todo a los nuevos dueños, decide mandar a Michael como un trabajador infiltrado Enter. bajo la excusa de buscar a su hermana Elizabeth. Y si bien este la termina encontrando, ella, junto con los animatrónicos Funtime, se fusionan en uno solo y pasan a llamarse Enar. Juntos engañan a Mike para que sea está. herido por el Scooper, una máquina que inyecta el remanente en los animatrónicos, pero Mike, como no es uno, termina gravemente herido. Para su suerte, sobrevive a esta trampa, y así, con Enar dentro suyo, es Lo como escupe. todos logran escapar. Pero al poco tiempo de emprender la huida, el cuerpo de Michael no tolera los cambios que le produce el remanente, pudriéndole la piel, teniendo un caminar tosco e incluso transformando su cuerpo en color violeta. Al final, expulsa a los animatrónicos y muere. Pues técnicamente él sí era el verdadero hombre de morado. Pero una voz, la de su hermana, le repite una y otra vez que no morirá, lo que provoca que Mike reviva y comience una búsqueda de venganza por todo lo que le ha hecho su padre. Los años pasan, incluso la década también lo hace. Nadie tiene novedades y todos se distancian. Michael se queda vigilando en aquel primer local abandonado de Freddy's por la llegada de su padre. William se esconde hasta nuevo aviso. Eleanor sigue depositando las almas en el pelotero haciéndose más poderosa. Y Henry, nadie sabe dónde está Henry. La última vez que tuvimos noticias de todos fue aquel día que Mike revivió, pero desde ese momento hasta el 2015 nada había sucedido. Es así como en algún momento ¿Cómo que de no? ese año, William... ¿Cómo que no? Si España ganó el mundial. Espera, no. 2015. Déjame hacer cuentas, por fin. En el 2010 ganamos el mundial. ¿Quién ganó el mundial en 2014? Creo que Francia, no me acuerdo. Sin su traje, entra al El viejo rubio. restaurante con el fin de conseguir más remanente de los animatrónicos cuando Michael no se encontraba vigilando. Este, de alguna forma, invocó a Eleanor, quien se manifiesta como Shadow Freddy y atrajo uno por uno a cada animatrónico para que William lo fuera destruyendo y así conseguir más remanente. Pero algo sale mal, y las almas aparecen dentro del restaurante para perseguir a William, alcanzándolo, y este, aterrorizado, se mete en el abandonado traje de Spring Bonnie para protegerse. Porque recuerden que las almas no logran reconocer cuando las personas están en un traje, igual a lo que ocurre cuando usas la cabeza de Freddy en Five Nights at Freddy's 2. Simplemente no te reconocen. Pero algo
sale mal. Y el antiguo sistema de Springlocks que tenía el traje se activa, provocando que todas y cada una de las piezas de metal perforen su piel, terminando con su vida. Springtrap. Pero este es William y todos sabemos que él siempre vuelve. Por eso, Siempre se debido a viene. que el metal es buen conductor de la agonía, William queda con vida atrapado en la sala segura como un muerto viviente durante 8 años. 8 años en donde queda preso de su ambición, pudriéndose en el traje que lo inició todo. Durante ese tiempo, Enar, quien deambulaba como un zombie por ahí, tiene una pelea, una gran discusión con uno de los animatrónicos que lo formaban. Discute con Baby. Es por eso que deciden expulsarla de su cuerpo, obligando a Baby a repararse por su propia cuenta y dando lugar a Scrap Baby. Y es así como Funtime Freddy pasa a tomar el control de todos los demás Funtimes y forman en su lugar a un nuevo animatrónico, Molten Freddy. Pasaron 8 años desde que Afton quedó atrapado en el traje de Spring Bonnie, 30 desde el cierre del primer Freddy Fazbear Pizza y 40 desde el cierre de Fredbear Family Dinner. Para ese 2023, el nombre de Fazbear Entertainment se había borrado de la memoria social. Es por eso que un grupo de personas deciden abrir una atracción de terror basado en lo que la gente pensaba que había Hostia, ocurrido me en han el dormido. restaurante, dando origen a Fazbear Frights. Yo también debería dormir. En él tenemos a Dwayne, conocido como Fun Dude dentro de los acontecimientos del juego y quien convence a su amigo de la infancia, Hudson, para que sea el guardia de seguridad de la atracción. Así, la gerencia de Fazbear Frights, al entrar al abandonado restaurante de Freddy Fazbear Pizza e ir a la sala segura, se encuentran con el cuerpo vivo de William dentro del traje de conejo, quien pronuncia unas palabras que quedarán Esto siempre me lo había para preguntado. Y es cómo se vivió 8 años sin comer ni nada. Entiendo lo del remanente y todo, pero el conejo amarillo no tenía remanente. Al menos hasta donde yo sé, no tenía remanente. siempre en la mente de estos Ok. trabajadores. I'm Springtrap. Un mensaje que Afton estaba muy interesado en que todo el mundo lo conozca, al punto de que hasta aparece en las notas de actualización de Scott si juntamos todas las letras repetidas dentro del post. A partir de ahora, William había dejado de existir y su cuerpo se unió al metálico traje. Pero por más amenazador que se escuche, a la gerencia le importó bastante poco esto. E incluso podemos escuchar en un llamado de la noche 2 que hasta están emocionados. Y así es como William termina dentro de la atracción. Esto, por supuesto que fue un problema para Hudson, quien logra arreglársela para sobrevivir 6 noches mientras Springtrap invocaba alucinaciones hechas de agonía, o mejor conocidas como los Phantoms. Y digo 6 noches solamente porque luego todo el edificio, debido a cables defectuosos, comienza a quemarse, dejando el lugar en llamas, tirando abajo toda la atracción y dejando... Ok, simplemente me acabo de estirar. Esperad, me acabo de estirar porque pues, he estado más de media hora con los pies así levantados para agarrar el móvil, ¿vale? O sea, se me estaban durmiendo. Pero bueno, vamos a continuar. comienza a quemarse, dejando el lugar en llamas, tirando abajo toda la atracción y dejando libre a Afton una vez más. Al poco tiempo, durante ese 2023, Henry, quien hacía décadas estaba alejado de todo el sufrimiento que le significaba recordar algo de su viejo socio, descubre cada uno de los sucesos de los años en los cuales no estuvo presente. Los asesinatos, las almas, el remanente, su hija y Puppet, todo. Así es como decide retomar el control Soy morado. como fundador de Fazbear Entertainment una última vez para hacer una trampa. Pero como ya no había presupuesto para un nuevo restaurante, decide remodelar el primer local que abrieron con su ex amigo, Fredbear Family Dinner, que ahora se pasaría a llamar Freddy Fazbear Pizza Place. Henry lo primero que hace es desarrollar un nuevo animatrónico llamado Lefty,
Luego se hace pasar por William Afton y El más logra hot. atraer a Molten y a Scrap Baby diciéndole que les tiene un regalo. Mike, al ver este nuevo restaurante, piensa que su padre está tramando algo con esto y entra a trabajar como gerente del lugar. Por eso podemos ver cómo Molten Freddy dice expresamente juntos de nuevo, en una clara referencia a Mike y al pasado que tuvieron juntos. También al lugar llega Afton, quien es atraído por la curiosidad de lo que estaba sucediendo, porque había vuelto Henry. Y es así como, al no poder contener esta duda, a pesar de que él sepa que es una trampa, decide participar. Como se imaginarán, faltaba Puppet en todo esto, y es acá donde entra Lefty, quien está diseñado exclusivamente Atraparla. para capturarla, e incluso podemos ver en las afueras del restaurante cómo se encuentra con Puppet dentro suyo. Una vez Michael reúne a todos y cada uno por medio de las entrevistas para saber si las almas que buscaban seguían dentro de los animatrónicos, Henry decide poner inicio a la parte final de su plan, incendiando todo el restaurante donde esta historia había comenzado y donde Barbacoa. terminaría. Mike queda atrapado entre las llamas y Henry despide por última vez a su hija, terminando el comunicado. Y aunque todos pensaran que el fuego termina con Afton, si antes pudo sobrevivir a las llamas, esta vez no sería la excepción. Pero sí que había una diferencia, porque la vida de Afton no se mantuvo gracias a él mismo, sino a uno de los niños que estuvo esperando durante años este momento, el que no debió ser asesinado, el sexto niño, Andrew. Él estaba Fue por eso. manteniendo con vida a lo que quedaba del calcinado cuerpo de William Afton, metiéndose en su mente y no permitiendo que muera, solo porque quería que él sufra todo lo que le hizo sufrir. Y sé que se van a preguntar cómo es posible. Bueno, recordemos que el alma de Andrew estaba dentro de Molten Freddy, debido a que el remanente que inyecta William en los Fontaines sale de los primeros animatrónicos, de esa primer camada de niños que mató. Por eso, al incinerarse Molten, Andrew, en vez de pasar al limbo, decide poseer a William Afton. Es por esa la razón que dentro de Ultimate Custom Night podemos ver diálogos tan claros. We've only just begun. I will never let you leave. I will never let you rest. He tried to release you. He tried to release us. But I'm not gonna let that happen. I will hold you here. I will keep you here. No matter how many times they burn us. Así es como Andrew le hace vivir a lo que quedó del hombre morado un estado constante de pesadillas. Pero en la puerta de lo que alguna vez fue el ahora quemado restaurante donde todo había comenzado, aparece Eleanor y entre las sombras agarra a William para llevárselo a un lugar seguro. Dejaré los créditos. A ver. No se me ve ahora casi nada. Lo primero de nada, he decidido ya que tengo que cambiar de móvil lo antes posible. Porque como veis hay un montón de ruido en la imagen. Y también tengo que decir que muchísimas gracias a Jota por hacer este tipo de vídeos, hermano. Voy a intentar descubrir cómo pedirte permiso. Lo publicaré y si en una semana no te he pedido permiso o no he descubierto cómo, confíame, lo voy a borrar. Y si no he hablado mucho también es por la hora, que de hecho ahora mismo son las 3:23 de la mañana. Soy tonto, tío. Pero bueno, es esta hora ahora mismo y no sé qué más decir. Yo soy Ghost y nos vemos. Chaito.